nos vamos a ir hasta el Canadá para conversar con el diplomático de carrera, embajador en los cuarteles de invierno, pero eso no indica que el personaje, el ciudadano patriota, tenga que participar y comentar de la situación que está y cuáles son las alternativas que tenemos. Nos vamos a ir al Canadá, como hemos señalado, para conversar con el embajador Guillermo Russo Checa. Es analista político internacionalista, una experiencia de vida y profesional destacada que nos permite invitarlo, forma parte ya de nuestros invitados especiales y está en el Canadá, ya lo tenemos en imagen al embajador Guillermo Russo Checa. Le damos la bienvenida, embajador. Bienvenido desde Lima, su Perú, que está en una situación bastante complicada, pero no difícil de solucionar. Creemos en la buena disposición de los buenos peruanos. Bienvenido, embajador. Muchas gracias, estimado Néstor. Buenas tardes a usted y a los colaboradores de BS. Y lo primero que quisiera es adherirme a lo que usted acaba de decir, que coincido en todo lo expresado. Y para empezar, quisiera expresar mi solidaridad con nuestros compatriotas de Puno por el momento difícil por el cual están pasando. Me solidarizo con ellos y soy consciente de que hay una herida que vamos a tener que curar. Y cuanto más rápido la curemos, va a ser mejor para Puno y mejor para todo el Perú. La situación actual, cómo buscar un contexto nacional, una coincidencia y una solución a esta situación política y social, embajador. Se fue su voz, estimado amigo. Sí, ¿Podría es repetírmelo, el por tema favor? de conectividad, porque tenemos una ligera distorsión de tiempo también con respecto a la imagen, embajador, pero yo le preguntaba cuál es el contexto social, cuáles son las soluciones, las salidas que tenemos con el panorama actual en lo político y en lo social de nuestro país. Bueno, yo le agradezco la pregunta, ¿no? En mi opinión, lo que hay ahora es en el Perú es una gran desconfianza. Es una gran desconfianza entre todos. Y tenemos que encontrar un camino, encontrar una puerta que nos permita poder sentarnos en la mesa. Los acontecimientos desde el 7 de diciembre hasta la fecha dejan muy poco que desear en lo que podría ser un gobierno democrático, un gobierno del cual funcionen sus instituciones eficientemente, especialmente el Poder Ejecutivo, Legislativo. Hay que ser conscientes. Estamos con un problema que tenemos que encontrarle una solución. Y la solución es, creo yo, alguien tiene que abrir una puerta para poder sentarnos en una mesa todos los actores que están involucrados en la problemática nacional, ¿no? Que en este momento los actores principales son obviamente los puneños, que en los últimos días han sufrido muertes innecesarias. Tenemos que encontrar la fórmula de parar con la violencia, de parar con las matanzas,
y sentarnos a una mesa. Ahora usted me preguntará, ¿qué hacer? ¿Cómo hacer? Yo tengo algunas ideas al respecto, ¿no? Embajador, ¿y cómo vencer esa desconfianza que usted está señalando? ¿Y qué pasos son los que tenemos que dar para la propuesta de sentarnos a la mesa? Se abrió la puerta, ya estamos. ¿Qué pasos dar para sentarnos a la mesa y conversar y solucionar los problemas? Mire usted, obviamente como diplomático conozco algunas personalidades y a través de ellos he recibido información que me parece que es valiosa y que ojalá pudiera darse, en mi opinión. Y es que, así como en el pasado, en el caso de Chile con Argentina, que estuvieron a punto de irse a una guerra, hubo un representante del Papa. Tengo entendido que se está trabajando para ver si el Estado peruano y la Iglesia o las iglesias pudieran estar de acuerdo para que en estos momentos en que la patria está ardiendo, su santidad pudiera designar a un representante para que nos ayude a sentarnos a la mesa. En general, como yo he dicho en anteriores oportunidades, gato, pericote, perro, derechas, izquierdas y fundamentalmente en este caso, por lo que está viviendo el Perú, que pudieran sentarse los actores reales de la problemática nacional. Esto no da para más. Y no da para más, que tal es el caso que ayer el New York Times, que es uno de los principales periódicos del mundo, se refirió al Perú y obviamente relatando los lamentables sucesos por los cuales ha venido atravesando nuestra patria. También hoy día, y lo tengo a la mano, el Le Monde, otro diario importante a nivel mundial, porque yo diría que el Le Monde y el New York Times son de los dos diarios más importantes del mundo, ya se refieren al Perú y otra vez, lamentablemente, a los sucesos que han ocurrido en Puno en los últimos 3 días. Entonces, obviamente, el Perú, no solamente como un país que está en democracia, sino por su propia situación geopolítica y por sus propias riquezas naturales y por la historia que representa, está en la mira del mundo. Así que yo tengo la esperanza y quisiera ver que alguien, y qué mejor que su santidad, se interese más por lo que está sucediendo en el Perú y que pudieran nombrar un delegado, un representante que permita sentarnos a la mesa, y un representante que obviamente, al ser su representante, va a estar encima del bien y del mal, y yo espero que tirios y troyanos pudieran aceptarse para poder dialogar. En estos momentos no hay diálogo y lo veo sumamente difícil. Eso es lo que yo le podría decir. Correcto. Estamos hablando de operadores del diálogo, ¿no? Operadores que tienen que intervenir en el diálogo. La Iglesia es importante en este escenario
Pero a nivel mundial, embajador, con la cultura que usted tiene y el conocimiento además de la historia, han habido casos de situaciones extremas como la que estamos nosotros y en Europa. España ha sido uno de los ejemplos, creo, que quisiera que lo refiera, y qué otros ejemplos de soluciones en la que los operadores del diálogo tienen que ser más allá del ámbito local, que es el ámbito nacional nuestro, para buscar ese diálogo que no está siendo aceptado por los violentistas y por la gente que principalmente está en el reclamo justo de una mejor situación por parte del Estado a su condición de abandono en la que se encuentra. Mire, hay ejemplos a nivel mundial. Como he dicho hace un rato, el caso de Chile con Argentina, donde el Papa designó a un mediador para que se puedan entender los dos países que no se sentaban en la mesa. Hay el caso de España a la caída de Franco, de esa España de más de 1 millón de muertos durante la guerra civil y el exilio de millones de republicanos. En el caso de España hay un señor, un abogado llamado Miguel Roca, que en ese momento, con la caída de Franco, fue llamado el Fenicio, que fue el que permitió sentarse en la mesa a todos los grupos. Era el que permitía que derechas, izquierdas, centros, socialistas, no socialistas, derechistas, pudieran conversar. Después está, obviamente, el gran español Adolfo Suárez, que fue el que llevó pues a un entendimiento de la España post-franquista. Entonces, yo creo que hay ejemplos a nivel mundial, ya a nivel mundial, de personas que han contribuido. No hablemos en estos momentos de organismos que han venido a menos por diversas razones y que están cuestionados. ¿Ya? Yo creo que debemos encontrar el camino, y el camino es, yo diría, a través de Roma, a través del Vaticano. Somos un país religioso. Creo que por ahí viene el camino que ojalá el Estado peruano, como Estado, y la Iglesia pudieran solicitarlo. De acuerdo, embajador, esos son los caminos, ¿no? El camino de Roma es uno de ellos. Para estos operadores del diálogo que asegure. Canadá mismo, embajador, usted está en este momento en Canadá. Canadá mismo también tiene un prestigio mundial con respecto al manejo de los temas democráticos, que también podría ser un buen aliado en esta búsqueda. Pero también en el tema nacional también hay otros actores. Pero en el caso del Canadá, usted que conoce mejor la situación de Canadá, podría ser un buen instrumento como generador de paz y de diálogo en el Perú, embajador. Sí, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, no, además ya lo fue. Ya lo fue. Recordemos nosotros las finales de la década del 90 del siglo pasado, y la misión Axworthy, de Lloyd Axworthy, que fue la que permitió la vuelta a la democracia al país, obviamente en ese momento con el apoyo de la OEA y Lloyd Axworthy, la misión que permitió
a nuestro país volver a la democracia después de 10 años del fujimorismo, sí, indudablemente. El Canadá, que es una de las cunas de la democracia hoy por hoy a nivel mundial, un país que, como diría, ya que está tocando usted el Canadá, yo quisiera recordar a Javier Pérez de Cuellar, el ex secretario general de Naciones Unidas y un diplomático ilustre, que cuando termina su periodo como secretario general después de 10 años, él dona todo lo que recibió, lo dona al Museo de la Civilización de Hull, que queda Hull es a 10 minutos de Ottawa, es cruzando el río Ottawa. Dona todo lo que recibió como secretario general, lo dona a este museo. Entonces un periodista del Toronto Star le pregunta que por qué había donado todo al Museo de la Civilización. Entonces Pérez de Cuellar contesta y dice, bueno, fiel a su estilo, que hablaba poco pero hablaba lo necesario, él dice, bueno, Canadá es un país al cual yo admiro, y entonces el periodista le pregunta, ¿y por qué usted lo admira? Entonces contesta, porque es un país inclusivo dentro de la diversidad. Esa fue su frase. O sea, Canadá representa en los últimos 40 años el país, o más desde la Segunda Guerra Mundial, el país de la apertura, el país de la democracia, el país que recibe un promedio de 350,000 a 400,000 personas al año como inmigrantes sin distinción de raza, religión o género. Entonces sí, este es una democracia que funciona, digamos, dentro de todo funciona. Obviamente los paraísos están en el cielo, pero Canadá es una democracia y se caracteriza por eso. Inclusive, ya que estamos hablando de Canadá, quiero traer a colación algo que me parece que es importante a la luz de los lamentables sucesos de Puno, ¿no? En algunos momentos, cuando yo ejercía acá como embajador, se propuso a la necesidad de aprender del servicio de inteligencia democrático que tiene Canadá, que el Perú pudiera aprender después de los lamentables sucesos de la década del 90 del siglo pasado, aprender un poco de lo que son los servicios de inteligencia en un Estado democrático como es el Canadá y el Perú. Creo que estamos viendo que creo que no hemos aprendido nada, ¿no? Sí, esa es una de las realidades, ¿no? Usted ha dicho una cosa, unas palabras claves, un país inclusivo dentro de la diversidad, que es Canadá, que es exactamente la misma situación que debería buscarse para nuestro país, embajador, no sé si coincide, un país inclusivo dentro de la diversidad, que significa nuestro país, ese abanico de razas y de nacionalidades dentro de lo que significa el territorio peruano. Creo que ese debe ser una de las rutas. En el escenario nacional, embajador, la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales ha dado a conocer un pronunciamiento hace pocas horas pidiendo también soluciones de diálogo. ¿Usted ve que puede ser uno de los operadores que puedan buscar la solución, así como la Iglesia
considerando que los gobernadores son los que están más cerca del sentir de la población de cada una de los ámbitos regionales? Si me permite, antes de pasar a contestarle la pregunta, usted me ha hablado sobre el tema este de Pérez de Cuellar, es un país inclusive dentro de la diversidad. Coincido 100% con usted, ¿ya? Y es así. Y además yo le añadiría algo que es bastante importante. No solamente inclusive dentro de la diversidad, sino que acá sí se cumpliría que es un país de todas las sangres. Y todas las sangres están representadas en todos los sectores, sin exclusiones, sin discriminación. Así que por eso yo creo que es un país que hay que mirarlo más atentamente, porque es un socio importante del Perú y podría serlo mucho más, no solamente en la parte social, económica, sino en la manera como, por ejemplo, que yo me referí hace un rato y quisiera terminar la idea de la inteligencia, ¿sí? De la inteligencia. ¿Cómo puede ser posible que en un país como el Perú, ya, el Estado peruano no ha estado a la altura en el manejo de la inteligencia para la prevención de conflictos? Y lo que está sucediendo ahora en Puno es un conflicto. Y lo que está sucediendo en el sur del Perú son conflictos que los vamos a tener que solucionar. Y a las buenas, porque el Perú es uno, el Perú es un solo país, un país unitario, todos somos peruanos. Entonces, tenemos que aprender de servicios de inteligencia que funcionan para los estados, para el Estado canadiense, para el Estado de Israel, por poner otro ejemplo. Entonces, a mí me llama mucho la atención que tengamos servicio de inteligencia del Ejército, Marina, Aviación, Policía, DINI, o sea, el servicio de inteligencia, y hemos llegado a esta situación. Esto es inaceptable, lo que ha sucedido en Puno y lo que está sucediendo en el Perú. Necesitamos realmente, después de lo que ha pasado en el país, necesitamos revisar nuestro Estado. Necesitamos un servicio de inteligencia que cuente con el apoyo del Estado. Es el Estado el responsable. ¿Y quién dice? ¿Quién dice? Soy de los que pienso porque he trabajado en el sector defensa, ¿ya? Soy de los que pienso que el jefe del Servicio de Inteligencia Nacional tiene que tener un tiempo de duración en su puesto, como es en los países civilizados, y tiene su nominación que ser aceptada y aprobada por el Congreso de la República, así como creo que hay otros funcionarios que tienen que ser, por ejemplo, el jefe de la SUNAT o los embajadores, como ha sido históricamente hasta el año 1992, ¿ya? Los embajadores también pasaban por su proceso de ratificación. No puede un país como el Perú estar cambiando a su jefe de servicio de inteligencia cada gobierno. Hemos tenido 6 presidentes en los últimos 6 años, lo que significa, yo estoy seguro que hemos tenido más de 6 jefes del servicio de inteligencia, pero me parece una barbaridad. Ese es un comentario que quería hacer. Y respecto al tema del gobernador, entiendo que su pregunta era sobre la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobernadores, ¿no? ¿O me equivoco? Exactamente, embajador. El tema de
la presencia de nuevos gobernadores en las jurisdicciones y este pronunciamiento de la Asamblea de Gobernadores que se ha dado a conocer hace pocas horas, en la que en esencia están pidiendo elecciones exactamente para ser puntuales, demandan, exigen diálogo y elecciones inmediatas. Y en ese escenario queríamos conocer el comentario suyo de estos gobernadores que son los que están más cerca del sentir de la población y el hecho que el presidente de la Asamblea de Gobiernos Regionales sea un ex rector de una universidad pública, estamos hablando del gobernador regional de Arequipa, puede ser también considerarse dentro de estos operadores del diálogo que estamos tratando en esta entrevista, embajador. Agradezco la pregunta. Sí, porque yo creo mucho en el proceso de descentralización con todas las fallas que tiene, porque eso sería motivo para otra conversación. ¿Ya? Pero sí, yo quiero antes que nada agradecerle la pregunta porque en el caso de Arequipa, por ejemplo, el nuevo gobernador de Arequipa, el doctor Roel Sánchez, quien ha sido elegido mayoritariamente y es a su vez desde hace pocos días presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores. Yo me felicito y porque es una persona que viene que tiene una trayectoria muy interesante y viene de ser rector de una universidad nacional, de una universidad del Estado como la Universidad de San Agustín de Arequipa. Usted y yo somos sanmarquinos, así que nos congratulamos y yo estoy realmente contento de que un rector, ex rector de una universidad nacional y ahora gobernador de Arequipa, que es la segunda región del país, sea el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores, y yo le deseo la mayor de las suertes en este reto, no solamente por Arequipa, sino que él tiene un reto a nivel nacional, porque en estos momentos de crisis por las cuales está viviendo el Perú, él ya no es solamente gobernador de Arequipa, sino que representa a todos los gobernadores del Perú. Y en el caso de quien ejerce la presidencia de la Asamblea Nacional de Gobernadores, yo soy de los que creo que aparte de lo que él pueda hacer y desplegar sus esfuerzos para la pacificación democrática y, en fin, y su pronunciamiento como asamblea, yo creo que el presidente debería ser convocado por la ¿cómo le llaman? La Junta esta del Estado, ¿no? La Junta del Estado, donde están las principales instituciones, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial. Yo creo que el presidente de la Asamblea Nacional de Gobernadores debe ser convocado para tratar los principales temas del Estado peruano. Así que yo le deseo la mayor de las suertes a la luz de todo lo que está sucediendo en nuestro país. Y respecto al comunicado, yo no he tenido la oportunidad de leerlo, sino simplemente a través de lo que usted me está diciendo ahora, pero obviamente si es un comunicado de la Asamblea de Gobernadores, yo me solidarizo con el comunicado y me adhiero, ¿no? Me adhiero con el comunicado, ¿no? Por tratarse de la Asamblea, ¿no? Correcto.
Embajador, y le damos a conocer, vamos a compartir con usted luego de la entrevista el pronunciamiento, pero le damos a conocer la parte medular del pronunciamiento y también para nuestros televidentes de lo que dice la Asamblea de Gobiernos Regionales. Reiteramos nuestra posición para que el adelanto de las elecciones generales con recorte presidencial y del Congreso se realice de inmediato como una solución efectiva a la crisis política. Comentario. Mire usted, si esa declaración de los gobernadores va a conducirnos a no más matanzas, no más violencia y a seguir el camino constitucional, bienvenido sea. Ya hemos tenido 6 presidentes en los últimos 6 años. Necesitamos encontrar la paz, ¿no? Encontrar la paz para desarrollarnos pacíficamente. Así que, ¿qué más le puedo comentar? Y creo que estamos construyendo, buscando soluciones y alternativas para superar esta crisis política y social, embajador, porque hemos hablado, creo, de un país inclusivo de todas las sangres dentro de la diversidad, un poco en el camino del ilustre peruano Javier Pérez de Cuéllar. Y también ha hecho una referencia que nos parece interesante recordar a nuestros televidentes de que no está funcionando los servicios de inteligencia, y no los servicios de inteligencia para reprimir, sino para prevenir los conflictos sociales, que creo que esa es la misión de este trabajo, de adelantarse. No se está trabajando tampoco en el tema del Instituto Nacional de Planificación, que en antaño era un instrumento importante. No se le está dando, creo, la debida presencia en el escenario de soluciones a nuestro país, pero están las soluciones y las personalidades nacionales e internacionales y más allá de nuestras fronteras, creo que están llanos a colaborar para salir de esta difícil situación, embajador. Mire, para mí, de afuera, yo veo al Perú enfermo, yo veo al Perú mal, veo al Perú fracturado, veo al Perú con problemas por todos lados. Minería ilegal, narcotráfico, trata de blancas, problema en el BRAE, tala ilegal, deforestación, hambruna en un gran sector de la población, problemas de salud. Veamos en Puno, estaba leyendo antes de esta entrevista, hasta hace año y medio, de cada 10 niños entre 6 y 60 meses en Puno con anemia, los problemas de pobreza fundamentalmente en la sierra, en esa sierra de Puno. En fin, hay tantos problemas que en cada uno de estos sectores debemos implementar la prevención de los conflictos. No deben haber conflictos. Y para eso tenemos que trabajar todos. Y obviamente uno de los que tiene el principal rol, porque no se trata de perseguir a Pedro para encontrar a Juan o de estar espionándonos entre nosotros, no. Se trata de construir un país. Estamos en un momento que tenemos que construir. ¿Quién dice, quién sabe que ya lo verán nuestros hijos o nuestros nietos
en el caso mío que tengo 74 años, que tenemos qué cosa es lo que va a venir en el futuro, cómo van a ser los próximos, estamos en el año 2023, o sea, ya vamos a llegar a los 25 años de este siglo. Entonces, ¿qué Perú es el que vamos a darle? Tenemos que darle un Perú unitario, un solo Perú por el cual pelearon Castilla, Grau, Bolognesi, que pelearon nuestros ilustres héroes. Tenemos que encontrar una salida. Y yo tengo esperanza en que la sabiduría se imprima entre los principales actores, la sabiduría preincaica, incaica, de la selva, de la sierra y de la costa, para poder salir de este impasse, ¿no? De este impasse en que nos encontramos. Y la esperanza está en la propia gente, los propios peruanos, y el sentimiento patriótico. Gracias, embajador. Vamos a estar en comunicación para estar atentos a las decisiones y a las acciones que se den en las próximas horas en nuestro país. Si hubiera algo más que agregar, embajador, adelante. Gracias por la entrevista. No, gracias a usted y finalmente tenemos que, bueno, recordando de nuevo a ese ilustre peruano como Pérez de Cuéllar, ¿no? Negociar, negociar y negociar, dialogar y dialogar y dialogar. Que eso es lo que no hay ahora en el Perú. Necesitamos encontrarlo. Yo tengo la esperanza, tengo la fe como cristiano, como católico, de que podemos lograrlo. Tenemos que hacer el esfuerzo, todos, derechas, izquierdas, centros, todos. Tenemos que sentarnos en una mesa. Ese debe ser el mensaje que debemos pasar al Perú y a la comunidad internacional que nos está mirando con mucha preocupación, Y el tema internacional del Perú hoy por hoy es otro asunto que espero en algún momento poder conversarlo con usted. Muchas gracias por darme esta oportunidad. Gracias, embajador. Gracias a usted. 2 temas están quedando en la agenda para las entrevistas futuras. El tema de la descentralización de nuestro país también es un tema importante y creo que podemos concluir, embajador, que lo que queremos es un país inclusivo de todas las sangres dentro de la diversidad, como bien lo ha dicho Javier Pérez de Cuéllar. Gracias, embajador. Hasta cualquier momento. Muy bien, muchas gracias a usted y gracias a los amigos de BIS. Y lo mejor para el Perú, que salgamos de esta situación cuanto antes, sin más muertos y sin violencia. Ese es el pedido en el que coincidimos. Y con el Estado y con la Constitución en la mano. Está en camino las soluciones. Va a depender de cada uno de nosotros nada más. Gracias, embajador.